Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, especialmente en esta época tan mágica del año. Espero que estén sintiendo ya esa chispa navideña en el aire y la emoción palpable de la víspera de Año Nuevo. Y hablando de magia, hoy les traemos algo que de verdad, no querrán perderse. Prepárense porque vamos a desvelar el plan secreto de Navidad y Año Nuevo para Kerem y Ande. Sí, han oído bien, esos dos que nos roban el corazón en cada serie, en cada aparición. Si son tan fans como yo de esta pareja, de su química que traspasa la pantalla, de esas miradas que lo dicen todo, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en lo que creemos que podrían estar planeando, imaginando sus celebraciones, sus regalos, sus momentos especiales, aquellos que harán de estas fiestas algo inolvidable. Y créanme, hemos puesto todo nuestro corazón, una buena dosis de investigación y muchísima imaginación para trazar este plan que es, honestamente, digno de una película de Hollywood. Así que si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscripción ahora mismo. No querrán perderse ninguna de nuestras aventuras, nuestras revelaciones y, por supuesto, más planes secretos. Ahora entremos de lleno en lo que hace a Kerem y Ande tan especiales, ¿verdad? No es solo su talento actoral indiscutible, esa capacidad de dar vida a personajes complejos y cautivadores. Es esa conexión genuina que trasciende la pantalla, esa chispa que hace que sus interacciones sean tan magnéticas. Y cuando pensamos en las fiestas, en esa época del año donde la calidez, el amor y la cercanía cobran un protagonismo especial, naturalmente nuestra mente vuela hacia ellos. ¿Qué harán? ¿Cómo celebrarán estas fiestas tan esperadas? Imaginen la escena, luces parpadeantes de Navidad, el aroma dulce y reconfortante a pino, risas compartidas. ¿Será una celebración íntima y acogedora, un refugio privado para dos, o algo más grande, rodeados de amigos y colegas, compartiendo la alegría con un círculo más amplio? Nosotros hemos estado especulando, analizando cada comentario que dejan en redes, cada aparición pública, cada entrevista, y hemos construido este plan secreto que honestamente nos parece bastante plausible, lleno de encanto y sobre todo, refleja la esencia de quienes creemos que son fuera de los focos. Para empezar con la Navidad, creo que una de las cosas más importantes para ellos, como pareja que valora profundamente los momentos compartidos, sería, sin duda, pasar tiempo de calidad juntos. Lejos de los focos de la prensa, lejos de las cámaras, pero quizás compartiendo un momento muy especial, íntimo y auténtico. Podríamos imaginarlos planeando una escapada de fin de semana justo antes de la Nochebuena. Piensen en ellos huyendo del bullicio de la ciudad, buscando un destino que les ofrezca paz y romanticismo. Tal vez a un lugar nevado, un chalet acogedor en las montañas, con una chimenea crepitante, el aroma a madera quemada, copas de vino caliente y ese sentimiento de paz y conexión que solo la nieve, el silencio y la compañía perfecta pueden brindar. Imaginen la escena. Ellos envueltos en mantas suaves, disfrutando del silencio reconfortante, jugando a juegos de mesa como niños, o simplemente conversando hasta altas horas de la madrugada, compartiendo pensamientos, sueños y la tranquilidad que solo un momento así puede ofrecer. Sería el antídoto perfecto para el ritmo frenético de sus vidas, un oasis de calma en medio de la vorágine de sus carreras. Y en cuanto a los regalos de Navidad, sabiendo lo considerados y detallistas que son, imagino regalos que realmente tengan un significado profundo, algo más allá de lo material. Para Kerem, tal vez Ande, con su lado creativo y tierno, le prepara algo hecho a mano, algo que refleje un recuerdo compartido, un momento especial en su relación, o quizás un libro raro de algún autor que ambos admiren profundamente, una joya literaria que complete su colección. Y para Ande, Kerem, conociendo su lado romántico y su aprecio por los gestos significativos, seguramente le dará algo que demuestre cuánto la conoce, cuánto la entiende. Quizás una joya personalizada, grabada con una fecha especial o una inicial que tenga un significado único para ellos, o tal vez una experiencia que ella siempre haya querido vivir, algo que le saque una sonrisa y le haga sentir especial. Pero más allá de los objetos, creo que el regalo más preciado para ambos será, sin duda, el tiempo y la atención mutua. La dedicación de estar presentes el uno para el otro, de crear recuerdos que atesorarán para siempre, pequeños tesoros en el cofre de su relación. ¿Y en la Nochebuena, dónde podríamos verlos? Es una pregunta que nos hacemos todos los fans. Podrían optar por una cena familiar, rodeados de sus seres queridos más cercanos, de sus padres, hermanos, compartiendo tradiciones, fortaleciendo esos lazos familiares que son tan
Tantes. O quizás si buscan algo más íntimo y romántico, una cena exclusivamente para dos, cocinando juntos en casa, creando su propio ambiente festivo con música suave, velas parpadeantes y la complicidad de la cocina compartida. Imaginen a Ande decorando la mesa con esmero, con detalles que hablen de su buen gusto, y a Kerem encargándose de la banda sonora perfecta, eligiendo canciones que evoquen recuerdos y sentimientos. Sería un cuadro idílico, un momento capturado en el tiempo. Y si pensamos en el árbol de Navidad, estoy segura de que lo decorarían juntos, poniendo cada adorno con cuidado, quizás recordando el significado de cada uno, cada esfera y cada estrella contando una historia. Serían momentos sencillos pero cargados de amor, de complicidad, de esa magia que solo ellos dos saben crear. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la música. Seguro que tendrán una lista de reproducción especial, una banda sonora para estas fiestas, llena de villancicos clásicos que evocan la nostalgia de la infancia y quizás algunas canciones que tengan un significado particular para ellos, que les recuerden momentos vividos juntos. El espíritu navideño se sentiría en cada rincón de su hogar o del lugar donde decidieran celebrar, impregnando el ambiente de calidez y alegría. Pasando ahora a la Nochevieja, la transición a un nuevo año siempre trae consigo una energía especial, un aire de esperanza, de nuevos comienzos, de propósitos renovados. Kerem y Ande, siendo personas tan vibrantes, tan llenas de vida y energía, seguramente querrán marcar este cambio de una manera memorable, un brindis por el futuro que les espera. Si no optaron por una escapada romántica y tranquila para Navidad, es muy probable que la Nochevieja sea la ocasión perfecta para hacerlo. Quizás una ciudad europea vibrante llena de luces, de festividades callejeras y de un ambiente contagioso de celebración. Imagínenlos mezclándose con la multitud, sintiendo la energía del año nuevo en el aire, disfrutando de fuegos artificiales espectaculares que pinten el cielo nocturno. O si prefieren algo más exclusivo, más privado, tal vez un evento privado, una fiesta íntima con un grupo selecto de amigos cercanos, donde puedan brindar por el año que termina, por los éxitos y las lecciones aprendidas, y por el año que está por venir, rodeados de buena compañía, conversaciones animadas y risas sinceras. Otra posibilidad muy interesante es que celebren algo más cultural, algo que refleje sus raíces o su interés por las tradiciones. Turquía tiene tradiciones muy bonitas para la Nochevieja, costumbres que se han transmitido de generación en generación. Si están en el país, es posible que participen en alguna cena tradicional familiar o en alguna celebración organizada que mantenga vivas esas costumbres. Imaginen la mesa llena de manjares típicos, el brindis con rak, y la compañía de amigos y familiares compartiendo buenos deseos, anécdotas y esperanzas para el futuro. Sería una forma hermosa de conectar con sus raíces y de compartir la alegría de la festividad de una manera auténtica. Y en cuanto a sus propósitos de año nuevo, si los tuvieran, seguro que serían inspiradores. Quizás enfocados en su carrera, en nuevos proyectos emocionantes, en consolidar su relación o en explorar nuevos horizontes. Podríamos verlos comprometiéndose a apoyarse mutuamente en todos sus sueños y aspiraciones, a ser el pilar del otro en cada desafío y en cada éxito. Sería un hermoso testimonio de su amor y su compromiso mutuo. Y si hablamos de regalos de Año Nuevo, quizás algo más simbólico, algo que represente la buena suerte, la prosperidad y la protección para el año que viene. Un amuleto de la suerte, un objeto de arte que les inspire y les motive, o incluso una promesa de un viaje futuro que quieran compartir, un nuevo destino por explorar juntos. La clave para Kerem y Ande en estas fechas, según nuestro profundo análisis de su personalidad y su relación, parece ser la conexión. Ya sea a través de momentos íntimos y románticos en un chalet nevado, cenas familiares llenas de tradición y calidez, o celebraciones vibrantes en ciudades cosmopolitas, lo que más valoran es estar juntos, crear recuerdos que perduren y compartir la alegría de estas fiestas tan especiales. No olvidemos que más allá de las cámaras, de los guiones y de las alfombras rojas, son personas que disfrutan de la vida, de los placeres sencillos y de la compañía de sus seres queridos. Por eso este plan secreto que hemos trazado, creo que refleja esa esencia, esa autenticidad que tanto admiramos. Piensen en ellos brindando por el nuevo año, riendo a carcajadas, compartiendo un abrazo lleno de amor, y simplemente disfrutando del momento presente, ajenos a todo lo demás. Sería sin duda una Navidad y un año nuevo llenos de amor, de alegría, de complicidad y sobre todo, de esa conexión única, esa magia que los hace tan queridos por todos nosotros, sus seguidores incondicionales. Y si se preguntan cómo saben
Todo esto, bueno, es la magia de ser fans, ¿verdad? Esa intuición que nos regala el corazón, esa observación atenta de sus gestos y de sus palabras, y por supuesto, un poco de imaginación fértil. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro plan secreto de Navidad y Año Nuevo para Kerem y Ande. Hemos imaginado para ellos momentos de tranquilidad y romance en un entorno nevado de ensueño, cenas familiares llenas de tradición y calidez humana, y celebraciones vibrantes y llenas de energía para recibir el nuevo año con ilusión. Lo que parece claro a través de todas estas especulaciones, es que para ellos, lo más importante en estas fechas tan especiales es la conexión, el tiempo compartido de calidad y la creación de recuerdos preciosos que atesorarán para siempre. Hemos especulado sobre sus posibles regalos, sus propósitos para el nuevo año y las diferentes maneras en que podrían celebrar estas festividades tan esperadas. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje imaginario con nosotros, que les haya parecido tan encantador, tan inspirador y tan divertido como a nosotros nos ha parecido crearlo. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí, por su fidelidad y por su compañía. Su apoyo hace que cada vídeo, cada especulación, sea una experiencia maravillosa y gratificante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Kerem y Ande harán realmente? ¿Tienen sus propias ideas sobre su plan secreto de fiestas? ¿Algún detalle que se nos haya escapado? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus anécdotas y sus deseos para ellos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo y sobre todo, entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con otros fans de Kerem y Ande que crean que disfrutarían de esta especulación tan detallada. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, quién sabe, quizás más planes secretos. Felices fiestas a todos y que el espíritu de la Navidad y el Año Nuevo llene sus hogares de alegría, amor y esperanza.